Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las producciones turcas que nos roban el corazón superíndice 3N. Yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha generado miles de comentarios y preguntas: ¿qué copyright tienen las telenovelas turcas que nos enganchan tanto? ¿Por qué copyright se han convertido en un fenómeno superíndice 3 global? ¿Y será cierto lo que dicen sobre Hande y Kerem? Bueno, sobre eso tendremos nuestro momento jugoso. En este vídeo exploraremos algunas de las series turcas más populares, analizaremos sus tramas, sus personajes y por supuesto intentaremos desentrar más menos ese no su copyright que las hace tan adictivas. Prepárense para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, drama, romance y copyright en sabe tal vez hasta el buen secreto revelado. Pero antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrar análisis, recomendaciones, noticias y mucho más sobre el fascinante mundo de las series turcas. Además si activan la campanita, recibir una notificación superíndice 3N cada vez que suba un nuevo vídeo. Asu no se perder de nada. Y ahora sin más preámbulos comencemos. La primera serie que quiero mencionar es sin duda un club psicomoderno, *** amor en el aire ***. Esta comedia romántica catapultó superíndice 3 a la fama a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y su química en pantalla fue simplemente innegable. Y díganme si no, ustedes que la vieron. La historia gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista con grandes ambiciones, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto con una personalidad fría y distante. Debido a un acuerdo, deben fingir estar comprometidos, lo que da lugar a situaciones divertidísimas y, por supuesto, a una creciente atracción superíndice 3N mutua. Amor en el aire es relevante para nuestro tema de hoy porque ejemplifica a la perfección superíndice 3NCU superíndice 3 Las telenovelas turcas combinan elementos tradicionales con toques modernos. Tiene una historia de amor clásica, pero también copyright N aborda temas como la ambición superíndice 3N profesional, las diferencias sociales y la importancia de seguir tu sueño más menos os. Además la producción superíndice 3N es impecable, con locaciones hermosas, vestuario elegante y una banda sonora pegadiza. Y bueno, la química entre Hande y Kerem era de otro mundo. Rumores dicen que el amor trascendió superíndice 3 la pantalla, pero de eso hablaremos más adelante. ¿Mi opinión superíndice 3N? Amor en el aire es una serie que te deja con una sonrisa en el rostro y te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Un dato interesante es que la serie fue un con diéresis copyright cito rotundo en muchos pauses de amu copyright rica latina, lo que demuestra el poder de las telenovelas turcas para trascender fronteras y culturas. De hecho, el fenómeno superíndice 3 Hande y Kerem llegó superíndice 3 a niveles de histeria colectiva, con fans creando cuentas de Instagram dedicadas a la pareja y siguiendo cada uno de sus movimientos. Ahora, centrándonos en lo interesante, después copyright es determinar la serie, la pareja confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N, desatando la euforia de sus seguidores. Aunque su romance llegó superíndice 3 a su fin, la magia que compartieron en pantalla sigue viva en el corazón superíndice 3N de muchos. ¿Será que las telenovelas turcas tienen un efecto mágico que une a las personas? Profundizando en el fenómeno superíndice 3 senu con diéresis al cap, es crucial entender el contexto en el que surgió superíndice 3. En un panorama televisivo global saturado de dramas policiales y series de ciencia ficción superíndice 3N, Amor en el aire ofreció superíndice 3 un respiro, una escapada a un mundo de romance, belleza y aspiraciones. La serie no solo presentaba una historia atractiva, sino que también copyright N proyectaba una imagen moderna y sofisticada de Turquía, lejos de los estereotipos que a menudo se ven en los medios occidentales. Las locaciones, desde las calles vibrantes de Estambul hasta las casas de playa idílicas, actuaron como un personaje mundial, invitando a los espectadores a show más menos con un estilo de vida diferente. Además el vestuario jugó superíndice 3 un papel fundamental en el con diéresis copyright cito de la serie. La ropa que lucían Eda y Serkan se convirtió superíndice 3 en objeto de deseo para muchos fans, quienes buscaban replicar sus estilos en sus propios guardarropas. Las marcas de ropa turcas experimentaron un auge en sus ventas gracias a la popularidad de la serie.
Este impacto comercial demuestra el alcance y la influencia que las telenovelas turcas pueden tener en la cultura popular. La música Tanbih Copyright N merece una mención superíndice 3N especial. La banda sonora de Amor en el aire era pegadiza, emotiva y perfectamente sincronizada con las escenas, intensificando las emociones y creando una atmósfera superíndice 3 esfera música. Las canciones se convirtieron en himnos para los fans, quienes las escuchaban repetidamente y las compartían en las redes sociales. Pero volviendo al tema central, Hande y Kerem. Su química era innegable. Desde la primera escena juntos, se podía sentir la tensión superíndice 3N y la atracción superíndice 3N entre sus personajes. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se peleaban, todo transmitió a una conexión superíndice 3N profunda. Y cuando se confirmó superíndice 3 su relación superíndice 3N en la vida real, los fans enloquecieron. Era como si sus sueños más menos o se hubieran hecho realidad. La lur estima fue que la relación superíndice 3N no duró superíndice 3, sin embargo, el impacto que tuvieron como pareja, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo inmenso. Ahora hablemos de otra serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci Quay ***. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candibit, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción superíndice 3N irresistible, pero su relación superíndice 3N se ve obstaculizada por secretos, intrigas y malentendidos. Lo que hace a Erkenci Quay tan especial es su frescura y su optimismo. Sanem es un personaje en trau más menos hable, llena de energía y creatividad, y Can es el galur N perfecto con un espíritu libre y una mirada que derrite cualquier corazón superíndice 3N. La serie es llena de momentos divertidos y emotivos, y la química entre Demet Özdemir y Can Yaman es palpable. Además, la historia es ambientada en Estambul, una ciudad vibrante y llena de encanto, lo que le da un toque a UNMUND especial. Erkenci Quay es relevante para nuestro tema porque muestra CU superíndice 3 las telenovelas turcas pueden combinar elementos tradicionales, como la importancia de la familia y el respeto por las costumbres, con temas modernos, como la independencia femenina y la búsqueda de la felicidad personal. Además, la serie destaca por su producción superíndice 3N cuidada, con escenarios espectaculares y una fotografía impresionante. Un dato curioso es que Erkenci Quay fue un con diéresis copyright sito arrollador en Italia, donde se emitió superíndice 3 en horario de máxima audiencia y generó superíndice 3 un autocopyright ticofenu superíndice 3 fan. Los actores Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en ídolos de masas, y sus nombres eran coreados por las calles de Roma y Milú, en impresionante. Y no es para menos, la serie tiene todos los ingredientes para cautivar al público. Una historia de amor apasionante, personajes carismáticos y una ambientación superíndice 3N de ensueu más menos o. El con diéresis copyright sito de Erkenci Quay en Italia no fue casualidad. Los italianos siempre han tenido una afinidad por las telenovelas, y esta serie en particular resonó superíndice 3 con su cultura y sus valores. La historia de amor entre Sanem y Can era universal, pero también copyright N tenua elementos específicos que atrajeron al público italiano, como la importancia de la familia, la pasión superíndice 3N por la comida y el amor por la belleza. Además, la serie se benefició superíndice 3 de una campaña más menos a de promoción superíndice 3N agresiva y bien ejecutada. Los canales de televisión superíndice 3N italianos anunciaron Erkenci Quay con bombos y platillos, y los actores Demet Özdemir y Can Yaman fueron invitados a numerosos programas de televisión superíndice 3N y eventos para promocionar la serie. Esta exposición superíndice 3N mediática contribuye superíndice 3 a generar expectación superíndice 3NY a atraer a un público amplio. Pero el factor es importante en el con diéresis copyright sito de Erkenci Quay fue sin duda la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Al igual que Hande y Kerem en Amor en el aire, Demet y Can tenuan una conexión superíndice 3N especial que se transmite a través copyright S de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo revelaba una profunda atracción superíndice 3N mutua. Los fans se enamoraron de su historia de amor y se sintieron identificados con sus personajes. Ahora, cambiemos un poco de geu copyright nero y hablemos de ***Karasevda ***, un drama romántico que te dejaru sin aliento.
Esta serie cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora, y Nihan Sezin, una chica rica y privilegiada. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran profundamente, pero su amor se ve amenazado por las presiones familiares y las ambiciones de otros personajes. Kara Sevda es una serie intensa y emotiva, llena de giros inesperados y momentos de tensión superíndice 3N. La historia es contada de forma magistral, con personajes complejos y bien desarrollados. Los actores Burak Uzu-Párrafo y Bit Neslihan Atagul hacen un trabajo excepcional, transmitiendo la pasión superíndice 3N y el dolor de sus personajes de manera conmovedora. Además, la banda sonora es preciosa y contribuye a crear una atmósfera superíndice 3 esfera melanco superíndice 3 líca y envolvente. Kara Sevda es relevante para nuestro tema porque demuestra CEU superíndice 3 las telenovelas turcas pueden abordar temas profundos y complejos como la lucha de clases, la ambición superíndice 3N desmedida y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La serie te hace reflexionar sobre el amor, el sacrificio y la importancia de la honestidad. Un dato interesante es que Kara Sevda fue la primera y única telenovela turca en ganar un premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Telenovela. Este galardón superíndice 3N es un reconocimiento a la calidad de la serie y su capacidad para conectar con el público a nivel global. Sin duda, Kara Sevda es una joya de la televisión superíndice 3N turca que merece ser vista y apreciada. El premio Emmy Internacional que ganó superíndice 3 Kara Sevda fue un hito para la televisión superíndice 3N turca. Fue la primera vez que una telenovela turca recibió superíndice 3 un reconocimiento tan prestigioso, lo que demuestra la calidad y el talento de los profesionales que trabajan en la industria. El premio también Copyright N ayudó superíndice 3 a aumentar la visibilidad de las telenovelas turcas a nivel global y a consolidar su posición superíndice 3N como una fuerza importante en el mercado internacional. La serie destacó superíndice 3 por su narrativa oscura y compleja, que exploraba temas como la venganza, la traición superíndice 3N y el perdu superíndice 3N. Los personajes eran moralmente ambiguos, lo que los hacía realistas y atractivos. La historia te mantenía al borde de tu asiento, pregunto un dote Q copyright iba a pasar a continuación superíndice 3N. Y el final fue simplemente devastador. Sigamos con ***, una adaptación superíndice 3N turca de la serie estadounidense DOC. Esta serie juvenil cuenta la historia de Yaman Koper, un chico problemático que es acogido por un abogado adinerado y se traslada a vivir a un barrio exclusivo de Estambul. Ayu conoce a Mira Beylice, una chica popular y hermosa de la que se enamora perdidamente. Medcezir es una serie refrescante y entretenida, que aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. La serie es llena de personajes carismáticos y situaciones dramáticas que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Los actores Ukondieres Isayatay Ulusoy y Serini Isarkaya hacen un trabajo excelente, transmitiendo la complejidad de sus personajes de manera convincente. Además, la banda sonora es moderna y pegadiza, con canciones que se te quedan grabadas en la cabeza. Medcezir es relevante para nuestro tema porque muestra CEU superíndice 3 las telenovelas turcas pueden tomar inspiración superíndice 3N de otras culturas y adaptarlas a su propio contexto creando productos originales y atractivos. La serie también Copyright N destaca por su producción superíndice 3N impecable, con escenarios lujosos y vestuario moderno. Un dato curioso es que Medcezir fue uno con diéresis copyright cito entre el público joven, especialmente entre los adolescentes, que se identificaron con los personajes y sus problemas. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural, generando debates en las redes sociales y creando tendencias de moda. Sin duda, Medcezir es una serie que marcó superíndice 3 una generación superíndice 3N. Finalmente quiero hablar de ***muteaye myzyl***, una serie istu superíndice 3 rica que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes poderosos del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió superíndice 3 en su esposa y consejera. Muteaye myzyl es una serie espectacular y ambiciosa, que recrea con detalle la vida en el Palacio Otomano, con sus intrigas, sus pasiones y sus luchas por el poder. La serie es llena de personajes fascinantes, con vestuarios lujosos y decorados impresionantes.
Los actores Ali Terjenu Párrafo y Mary Muzerli hacen un trabajo magistral, dando vida a Suleiman Dene y Hurrem de manera convincente. Ademún la banda sonora es grandiosa y evocadora, transportu, dote a otra o con diéresis copyright poca. Mutealle YZYL, es relevante para nuestro tema porque demuestra CEU superíndice 3 mo las telenovelas turcas pueden abordar temas ISTU superíndice 3 ricos con rigor y creatividad, atrayendo a un público amplio y diverso. La serie Tambiu Copyright N destaca por su producción superíndice 3N de alta calidad, con un presupuesto millonario y un equipo de expertos que se encargaron de recrear la con diéresis copyright poca otomana con fidelidad. Un dato interesante es que Mutealle YZYL generó superíndice 3 controversia en Turquía, donde algunos sectores conservadores la criticaron por su representación superíndice 3N de la vida en el Palacio Otomano, considerándola irrespetuosa con la historia y la religión superíndice 3N. Sin embargo, la serie fue un con diéresis copyright sito de audiencia y se emitió superíndice 3 en numerosos pauses de todo el mundo. En resumen, hemos explorado algunas de las series turcas mundes populares y hemos intentado desentrar más menos arese no su copyright copyright que las hace tan adictivas. Hemos visto CEU superíndice 3 mo combinan elementos tradicionales con toques modernos, CEU superíndice 3 mo abordan temas profundos y complejos, y CEU superíndice 3 mo se adaptan a diferentes culturas y contextos. En el centro encontramos historias de amor que nos hacen suspirar, personajes que nos roban el corazón superíndice 3N y producciones que nos transportan a mundos llenos de pasión superíndice 3N y drama. Y por supuesto, la magia de Ande y Kerem, que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados, incluso en el set de una telenovela. La FU superíndice 3 mula de lu con diéresis copyright sito reside en la combinación superíndice 3N de todos estos elementos, aunado a una cuidada producción superíndice 3N, un casting acertado y una promoción superíndice 3N efectiva. Pero se ayu de los elementos tu copyright técnicos y comerciales, las telenovelas turcas conectan con el público a un nivel emocional. Nos hacen reír, llorar, más menos ar y sentir. Nos muestran que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la justicia siempre prevalece y que la felicidad es posible, incluso en los momentos oscuros. Y eso al final, es lo que todos buscamos en una buena historia. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de las series turcas. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N, CU, L de estas series es su favorita. Copyright ¿otras series turcas recomiendan? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conocer sus gustos. Y antes de despedirme quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.